Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Caballero, soy el director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Estamos constituidos por 23 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines que contribuyen con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro querido país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países de la región. Y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos, presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo a los mismos mediante nuestras actividades, tanto en forma directa como transversalmente. Nuestro compromiso, el compromiso de la industria de la ciencia de los cultivos, es acompañar a todos los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por la investigación, el desarrollo, la manufactura, la producción, la formulación, el almacenamiento, el transporte y la distribución de los mismos, el manejo integrado de plagas dentro de un enfoque de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable y seguro de los productos de protección de cultivos, donde quizás sea el punto crítico de esta cadena, la gestión y el manejo responsable de los envases vacíos, de los productos de protección de cultivos y finalmente la disposición de inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del año seguiremos desarrollando webinars quincenales sobre diferentes temas en protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, organismos genéticamente modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Bueno, es hora de dar dos avisos importantes. El primer aviso, por favor tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat de Facebook y también por el chat de Zoom y serán atendidas por nuestra expositora al finalizar la presentación. Segundo aviso, por favor, también tomen nota que aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, enviar por el chat, bien sea de Zoom o de Facebook, su nombre completo y su correo electrónico. Y también, por favor, les rogaríamos mantener apagados los micrófonos. Como ya están observando, el webinar del día de hoy tiene por título Evaluación del riesgo ambiental en plaguicidas de uso agrícola, contribuyendo con la protección del ambiente. Y está a cargo de la doctora Jimena Patiño. Jimena es médico veterinaria graduada en la Universidad de La Salle en Colombia, posee una maestría en Ciencias de la Salud y Conservación de Fauna Silvestre del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres en Inglaterra. Se incorporó a Bayer en el año 1999, donde inició su trabajo en la evaluación de riesgo ambiental y humano de los plaguicidas, formando el área y liderando el equipo de seguridad alimentaria para América Latina en Bayer, división Crop Science. Jimena posee amplia experiencia en la evaluación de riesgo de plaguicidas, procesos de asuntos regulatorios en América Latina y temas de seguridad ambiental global. Igualmente ha participado activamente en diversas iniciativas de la industria dentro de la región. Actualmente se desempeña como Senior Science Fellow en Bayer y gerente de seguridad ambiental y líder del grupo para América Latina dentro del equipo de seguridad de producto de ciencias regulatorias LATAM en Bayer, división Crop Science. Jimena, el auditorio es todo tuyo. Muy buenas tardes y bienvenida y muchas gracias por tu apoyo. Voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas tomar posesión de la reunión. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces a compartir. Uy,
Un segundo que no me estaba dejando poner en modo presentación. Listo. Ya están viendo mi Perfecto, pantalla. Ok, perfecto. perfecto. Adelante entonces. Bueno, quisiera iniciar esta presentación como trayendo un poco de mí. Ustedes se preguntarán, y como vieron en el resumen que Carlos acabó de presentar, soy médico veterinaria, especialista en fauna silvestre. Inicié mi carrera profesional en rehabilitación de fauna silvestre en la ciudad de Bogotá, en la agencia ambiental. ¿Qué estoy haciendo en Bayer? ¿Por qué me metí al área de agroquímicos? Y realmente este es uno de los puntos que el trabajo que estoy haciendo, que es de evaluación de riesgo ambiental, ahí he encontrado una pasión y una necesidad de proteger a esos animales silvestres. Entonces, indirectamente en mi trabajo y en los proyectos que he liderado dentro de CropLife Latinoamérica, he logrado e indirectamente estoy trabajando con animales silvestres. Claro, ya no físicamente con ellos como lo hacía en los inicios de mi carrera, pero creo que la actividad agrícola es una actividad que debe ser bien manejada para no impactar esos ecosistemas vecinos. Entonces, realmente es una herramienta muy poderosa y es la, digamos, la base de mi trabajo y es la que me da todo ese impulso para continuar en este tipo de actividades dentro de la empresa. Como todos ustedes saben, realmente hoy en día todos estamos buscando esa agricultura sostenible, no solo la industria, no solo las autoridades, los gobiernos, las ONGs, el público en general. Hay una necesidad de llegar a una agricultura sostenible. Es innegable que necesitamos producir alimento para, para los seres humanos, pero esto debe hacerse de una forma sostenible, considerando los tres pilares o el mantenimiento y la preservación de los tres pilares, que son agua, tierra y biodiversidad. La forma de hacerlo, existen diferentes, digamos, formas o componentes que ayudan a lograr esta agricultura sostenible. Aquí en este gráfico ustedes ven algunos como manejo integrado de plagas, sistemas agrícolas amigables con el medio ambiente, implementación de lo que hoy está muy de moda y llamado como agricultura regenerativa, utilizar métodos de labranza mínima, la innovación que está trayendo la industria, no solo la de plaguicidas, pero otro tipo de industrias como la de me- elementos, mecánica, tratamiento de semillas, pero donde realmente nosotros como industria también trabajamos es en el establecimiento y el soporte y la ayuda a un esquema regulatorio basado en evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque esto nos permite unas decisiones y una serie de conclusiones que ayudan a esta agricultura sostenible. Y aquí tenemos ese mismo fin conjunto. Muchas personas dicen, pero hay un conflicto de intereses. Yo creo que no hay conflicto de intereses cuando trabajamos en forma colaborativa con el gobierno, con ONGs, con todos los participantes de la cadena agrícola, con los agricultores, porque todos estamos buscando esta agricultura sostenible. Entrando ya al proceso de evaluación de riesgo ambiental, ¿qué es? Es un proceso científico que se utiliza para evaluar esa posibilidad que ocurran efectos adversos por la exposición a ese agroquímico, ese plaguicida, que en términos generales se llama como el agente eh, estresante. Ahora, el riesgo está en función de la exposición y el efecto. El efecto comúnmente es también denominado como peligro o toxicidad. Estos dos componentes tienen que estar juntos en tiempo y en espacio para que haya riesgo. No muchas veces existe como la tendencia a decir, si una sustancia, un componente químico, un plaguicida tiene
una alta toxicidad hay riesgo. No necesariamente. Tienen que ir con una exposición y una necesidad. Nosotros durante actividades normales de nuestro día hacemos esta ecuación en nuestra cabeza indirectamente y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, la exposición es parte de esa ecuación, de esa definición del riesgo. La exposición varía. ¿Por qué? Porque depende de varios factores. Para el caso de los plaguicidas, va a depender de en qué cultivo se va a utilizar, cuál es la forma de aplicación, cuál es la forma de presentación de ese plaguicida, cuándo se aplica ese plaguicida, cuál es la etapa del cultivo en la cual estoy aplicando, en qué época del año estoy aplicando. Entonces, la exposición siempre va a variar y depende de ese escenario de uso que yo estoy tratando de entender. El peligro, toxicidad o efecto, este sí no varía, porque va a depender de las características intrínsecas de ese producto químico. Por lo tanto, la toxicidad no es equivalente al riesgo. Una alta toxicidad, como les decía, no significa que exista un alto riesgo, ni igualmente cuando hay una situación de alto riesgo, se lo puedo atribuir netamente a una alta toxicidad. Siempre se debe considerar la exposición. Es decir, cuando vamos a definir o hacemos un proceso de evaluación de riesgo, tenemos que considerar juntas tanto la exposición como la toxicidad o peligro. Aquí doy un ejemplo. Por ejemplo, imagínense, este león lleva 8 días sin comer y alguien me dice, Jimena, vaya, métase al encierro con el león. Aquí definitivamente esto es una situación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ese león lleva 8 días sin comer y si yo me entro en este mismo espacio y tiempo con él, probablemente él va a identificar que yo soy su alimento. Ahora, si yo tengo ese mismo león 8 días sin comer, pero en un encierro con barrotes de hierro fuertes y me dicen, Jimena, parece en el encierro al lado de este león. Tengo el mismo componente de peligrosidad que es mi león hambriento, pero yo no tengo la exposición. Claramente le queda muy difícil atacarme o pensar que yo soy su comida si yo estoy en este encierro vecino. Aquí, este es un ejemplo de, estas son dos situaciones donde el componente de toxicidad es el mismo, el león hambriento, pero la exposición es considerablemente diferente. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a evaluar en cada uso propuesto de un plaguicida. Y por eso no puede uno generalizar que un plaguicida con alta toxicidad siempre va a traer alto riesgo, porque depende de esa exposición. Otro ejemplo, por ejemplo, de la importancia de este escenario de uso. Tenemos un antibiótico. Yo tengo un problema médico, el médico me receta, tómese este antibiótico, una capsulita cada 8 horas. La industria o la empresa que fabrica este antibiótico hace estas cápsulas pensando en un adulto de 60 kilogramos y bueno, me soluciona mi infección renal, llamémoslo por así decirlo. Yo tomo mi mascota, un perrito pincher de 4 meses de edad, que también presentó un problema de una infección renal. Y yo digo, le voy a dar esta misma cápsula a este animalito. Tiene el mismo problema, pero probablemente si yo le doy esta cápsula con este antibiótico a este animal, que probablemente no me pesa más de 1 kilo, el efecto, el riesgo es mucho mayor y probablemente él va a tener unos efectos indeseables eh, a este tratamiento. Igualmente, puedo tener
un felino silvestre o doméstico que puede pesar más que mi cachorrito pincher, digamos, este pesa unos 4 kilos, es mayor y también presenta un problema renal. Y yo podría decir, le voy a dar el mismo antibiótico que me recetaron a mí. No puedo, porque aquí, aun cuando él pesa un poco más que este, los felinos no poseen muchos sistemas enzimáticos para metabolizar varios medicamentos o productos farmacéuticos. Aquí ustedes ven la diferencia y las consideraciones que uno debe hacer de un escenario a otro. Claro, en un ejemplo un poco irreal, porque así no manejamos la medicina veterinaria utilizando a ciegas medicamentos en humanos, pero hay necesidad y lo mismo se hace en la parte agrícola. La importancia del escenario de uso y entenderlo antes de iniciar cualquier proceso de evaluación de riesgo es una necesidad, porque no todo es igual, la toxicidad no se puede extrapolar y los dos componentes del riesgo deben ser evaluados y entendidos. ¿Por qué tenemos que hacer una evaluación de riesgo ambiental? La primera razón es porque estamos aplicando plaguicidas en el medio ambiente, los estamos liberando. Y estas sustancias tienen una actividad biológica, porque fueron diseñadas para controlar una plaga. Entonces, no es irrisorio, digamos, pensar que podría tener efectos y en otros organismos y tenemos la necesidad de evaluarlo. ¿Y qué tenemos nosotros que asegurar cuando hacemos ese proceso de evaluación de riesgo ambiental? Que no vamos a causar ningún efecto inaceptable para ese medio ambiente donde lo estamos liberando y aquí sobre todo pensando en los ecosistemas vecinos. La grande ventaja de los plaguicidas es que sabemos exactamente la dosis a la cual la estamos liberando en el medio ambiente. Aquí nos diferenciamos de muchos otros químicos en el sentido que sabemos exactamente la dosis. ¿Por qué? Porque hemos efectuado todos los estudios para llegar a esa dosis para controlar la plaga. Entonces sabemos, y está en la etiqueta, cuánto debe usarse del producto. De- Igualmente, durante el desarrollo de un plaguicida, se debe caracterizar ese riesgo y se caracteriza y se evalúa. Entramos a hacer una serie de estudios, más adelante vamos a ver de forma general para definir cuál es ese perfil ecotoxicológico, es decir, cuál es el efecto que puede producir en peces, en aves, en abejas, en lombrices, en todos esos organismos que viven en esos ecosistemas vecinos al área agrícola o pueden hasta alimentarse de esa área agrícola. Necesitamos saber cuáles son esos efectos. Debemos entender la exposición, calcular la exposición. Eso lo hacemos conociendo las dosis que aparecen en la etiqueta, pero también con todos los estudios que durante el desarrollo de un plaguicida se efectúan. Finalmente, juntamos estos dos, definimos y debemos dar respuesta a cuál es el riesgo y si se llega a identificar el riesgo, hay que pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? No es un proceso fácil y es un proceso que se inicia desde temprano en el desarrollo de un plaguicida. En eso, y más adelante con un ejemplo en abejas, vamos a verlo más claramente. Antiguamente nuestra industria no lo hacía tan temprano, pero hoy en día hay la necesidad de hacerlo temprano. ¿Por qué? Porque queremos llegar a esa agricultura sostenible. Y sabemos que esto es parte, digamos, de ese proceso. Una evaluación de riesgo ambiental tiene que ser una representación realista de la aplicación. Es decir, cuando usamos todos esos procesos matemáticos para cuantificar cuánto podría ser liberado en un compartimiento específico, tiene que representar, tiene que haber una correlación en ese análisis que estamos haciendo en papel con lo que realmente
va a ocurrir en el campo y con eso que está plasmado en la etiqueta. Tenemos que entender cómo o qué ocurre con ese producto o con ese ingrediente activo una vez es liberado en el medio ambiente. Para esto, claro, la única forma de hacerlo es a través de estudios, a través de modelaje. Tenemos que entender cuando aplicamos este producto sobre un cultivo, ¿qué ocurre? Tiene tendencia a lixiviarse, tiene tendencia a pegarse a las partículas del suelo. ¿Cuánto va a ser absorbido por esas plantas que podrían ser el alimento de un ave silvestre, de un mamífero silvestre? ¿Cuánto se degrada en la planta? ¿Cuánto va a degradarse por acción de fotólisis sobre la superficie de la planta? ¿Cuánto de esto cae aquí al suelo y cuánto va a hidrolizarse o cuánto va a moverse desde aquí, desde el cultivo, hacia un cuerpo de agua vecino donde habrá organismos? ¿Cómo se mueve? Esto lo hacemos, como les digo, en conjunto, datos de estudios de comportamiento ambiental para tratar de entender esas principales rutas de exposición y se ayudan con una parte de modelaje. Igualmente, también tenemos que traer algunos elementos de ecología y entender cómo podrían estos organismos tener exposición a ese producto químico que es aplicado en el cultivo. Y aquí entra como un juego de vías de exposición, efectos y finalmente unimos todo esto para hacer el proceso de evaluación de riesgo. El proceso de evaluación de riesgo es el mecanismo para integrar todos estos elementos que sería muy difícil hacerlo, digamos, directamente viendo el resultado de un estudio. Los estudios nos dan datos que nos caracterizan el efecto, la toxicidad y para entender cómo se comporta, cómo se mueve, cuál es la concentración en estos diferentes compartimentos, utilizamos ya una mezcla de modelaje con los datos de los estudios de comportamiento ambiental. Es por ello que hoy en día se sabe que los plaguicidas son las sustancias químicas más estudiadas. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta batería de estudios para entender qué ocurre, cómo se mueve, cómo se degrada, en qué se convierte, qué pasa con cada uno de esos productos de degradación. ¿Se degradan? ¿A dónde se mueven? Porque necesitamos saber estas informaciones y tenemos la responsabilidad de generar estos datos para poder hacer este proceso de evaluación de riesgo de la forma más adecuada. ¿Qué preguntas estamos respondiendo cuando hacemos un proceso de evaluación de riesgo? Estamos preguntando qué ocurre o estamos respondiendo qué ocurre cuando el producto es aplicado. ¿Qué ocurre después de una aplicación? Ustedes saben que los procesos, digamos, de escorrentía no ocurren inmediatamente o de erosión no ocurren inmediatamente apenas se aplica un producto. Son procesos que pueden ocurrir en los siguientes días próximos a la aplicación y debemos cuantificarlos. Respondemos a la pregunta, ¿qué podría ocurrir con esos ecosistemas vecinos? Donde obviamente la fauna es diferente a la que vive o se alimenta en un agroecosistema. Tenemos que responder cómo se transporta ese cultivo. Tenemos que entenderlo también, cómo se transporta ese plaguicida que yo aplico en mi campo tratado, en mi cultivo, cómo podría llegar a contaminar áreas fuera del cultivo y si llega a contaminar, en qué niveles. ¿Qué causa en los organismos no objeto? Es claro, se entiende que se está diseñando un producto químico para controlar una plaga, pero puede tener unos efectos sobre otros organismos.
Tenemos que entenderlo y cuantificarlo, entender cuál es esa interacción con la dosis, qué otros factores podrían interactuar. Y finalmente, cuando hacemos todo el proceso de evaluación de riesgo ambiental, tenemos que llegar a la conclusión, ¿ese riesgo es aceptable o debemos implementar alguna medida para reducirlo? No podríamos llegar a hacer, digamos, estudios en todas las especies que existen o que podrían llegar a tener una exposición a un plaguicida, porque simplemente no sería práctico, no acabaríamos y para la mayoría de estas especies no existen estudios o recomendaciones de cómo evaluar la toxicidad de forma estandarizada. Es por ello que la ecotoxicología, y tomando un poco la base ya de la toxicología, que es mucho más antigua que la ecotoxicología, tomaron el concepto de especies representativas. Y para ello se diseñaron una serie de estudios o cómo realizar unos estudios para medir el efecto tóxico sobre unas especies utilizando especies en las cuales ya se podían mantener en cautiverio, no sufrían de estrés, se pueden reproducir, se conocía su genealogía y su historia médica para evaluar ese potencial. Y aquí entró el concepto de tomar organismos representativos en cada uno de los niveles tróficos, tanto en la parte terrestre como en la parte acuática, tomando especies representativas para productores primarios, consumidores primarios y consumidores secundarios. Igualmente en la parte terrestre y adicionando un poco a estos organismos que tienen las funciones de fertilidad y de destrucción y descomposición en el suelo, porque aquí, digamos, la fertilidad del suelo es muy importante en un sistema agrícola. Históricamente, se empezaron a estudiar estos diferentes especies, peces, aves, algas, dafnias, como invertebrados acuáticos. Para mamíferos terrestres se utilizan los estudios efectuados en la parte toxicológica y hoy en día, digamos, esto ha evolucionado bastante, ya está caminando para uso de modelos, se han adicionado también otras especies y todo ha sido con base en el conocimiento que se ha adquirido durante todos estos años de realización de los estudios. Y creo que, digamos, continuará evolucionando y como les digo, hoy en día hasta existen esos modelajes en la parte de efecto para entender sobre todo esos organismos donde no se busca proteger el individuo, como por ejemplo una alga, una dafnia, sino se busca es la comunidad, el mantenimiento de la comunidad y de esa función que ese grupo de organismos ejercen en el medio ambiente. Como les decía y como vimos, digamos, al principio, existen todos los estudios para entender qué ocurre con ese producto químico que se está liberando en el medio ambiente, que se libera aquí sobre el cultivo. Hay una parte que será absorbido por las plantas, que será metabolizado en las plantas. Hay estudios de metabolismo en plantas para entender qué ocurre. Estudios para entender qué ocurre en el suelo, si se fotoliza, si se metaboliza por acción microbiana, que sería el metabolismo aeróbico, o por otros mecanismos sin necesidad de presencia de oxígeno. ¿Qué tanto se pega a las partículas del suelo para entender si hay esa posibilidad de que se mueva a cuerpos de agua subterráneo? Igual tenemos que entender todos estos procesos para poder cuantificar cuánto de esto que yo apliqué en el cultivo podría moverse e irse a un cuerpo de agua vecino. Y una vez esa cantidad de residuos llegan
a este cuerpo de agua, ¿qué ocurre? Se hidroliza, se fotoliza o sufre un proceso microbiano en esa degradación, o cuánto se pega a las partículas del sedimento, porque el lago, el río, digamos, no es un acuario, tiene un sedimento también en su parte inferior, donde también ocurrirían procesos muy similares a los que ocurren en el suelo. Todos estos estudios para entender cómo se comporta y cómo hay necesidad de seguir esa molécula se hacen con carbono radiomarcado. Son estudios de laboratorio porque tenemos que eh, identificar exactamente qué ocurre con ella, a qué se convierte, cuáles son los metabolitos y tenemos que independizarlo de otros parámetros. Entonces, esta es la base por la cual este tipo de estudios se hace por proceso y en condiciones, bajo condiciones de laboratorio. Una vez se tiene ese peligro, ecotoxicidad o efecto caracterizado a través de esos estudios en especies representativas para cada uno de esos niveles tróficos, yo lo debo comparar con esa exposición, que como vimos en el slide anterior, se define a través de la batería de estudios para entender el comportamiento y movilidad del ingrediente activo y lo junto a través del uso de modelos con mi escenario de uso, donde yo le voy a decir a este programa, porque la mayoría son software, donde yo le digo cuál es mi dosis, cuál es mi cultivo, cuál es el número de aplicaciones, cuál es el intervalo de aplicaciones y estos modelos me van a permitir integrar y cuantificar cuál va a ser esa concentración de residuos en el agua, en el suelo. Claro, en esos modelajes existe una gama muy variada, va desde modelos muy simples hasta modelos sofisticados donde incluso nos traen datos de clima, de suelo, del área específica o del país específico donde se está utilizando el, el producto. Y bueno, hoy en día tenemos un proyecto muy grande dentro de CropLife Latinoamérica y con Cultivida para el desarrollo de un modelo de agua superficial con escenarios específicos de Perú. Estos dos se comparan en los primeros niveles simplemente con una relación y estos son indicativos de márgenes de seguridad ambiental que son interpretados con base en los factores de seguridad que queramos implementar. Igualmente existen metodologías para evaluación de riesgo probabilístico, pero pues ya aquí eh, el principio es el mismo, es comparar el efecto con la exposición y se hace a través de, digamos, curvas de distribución, tanto en la exposición como en el efecto. Como les digo, puede ir desde un proceso simple hasta un proceso complejo. L- Lo que se recomienda, digamos, es nunca tomar una decisión sobre tanto regulatoria o de implementación de medidas de mitigación si se está haciendo una evaluación muy simple y no se están considerando diferentes parámetros. Para entender un poco, digamos, las medidas de mitigación y como me gusta traer varios ejemplos, aquí tenemos una señora que para, tal vez para filmar una película, decidió lanzarse desde una grúa y una plataforma a unos 5 metros de altura. Si uno evalúa el peligro y el riesgo de esta señora, digamos, aquí hay un riesgo alto. La señora está lanzándose en una altura que probablemente va a tener lesiones al caer al suelo y
Esta sería una situación de alto riesgo, alta peligrosidad y también una alta exposición si la evaluáramos así. Sin embargo, si yo les muestro toda la foto en su conjunto, aquí vemos que ya la situación de riesgo se ve reducida. ¿Por qué? Por la presencia de este colchón gigante que va a reducir ese impacto que la señora va a tener al caer. Este colchón azul es lo que le llamamos medidas de mitigación y a nivel de evaluación de riesgo se pueden incluir medidas de mitigación. Ahora bien, si yo les digo, no, o le digo a la señora, no, 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 yo voy a cambiar este colchón y voy a poner una espuma de esas que utilizamos en camping, bien delgadita, probablemente la señora me dice, no, yo ya no me voy a lanzar. Y esa medida de mitigación, ese colchón o esa espuma de camping es una medida de mitigación insuficiente para este tipo de exposición. Es por ello que las medidas de mitigación tampoco son estándares. Las medidas de mitigación van directamente relacionadas con el escenario de uso y van dirigidas a reducir esa exposición. Y nos vamos ya a nuestro proceso de plaguicidas y de plaguicida utilizado en un ambiente agrícola, el objetivo se mantiene. Básicamente es reducir o impedir la exposición. Ahora bien, aquí, a diferencia, digamos, de la parte humana, tenemos que trabajar y pensar esas medidas de mitigación para atender cada uno de esos organismos específicos que podrían tener exposición y donde identificamos riesgo. Ya la medida puede ser generalizada, pero las pensamos específicamente atendiendo al organismo donde se identificó ese riesgo. Medidas de mitigación hay muchas. Y como les digo, tiene que eh, tener una relación con ese escenario de uso. Algunas de ellas son estas que encontramos aquí en este slide. Podemos modificar el uso. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en ajustar una ventana de aplicación, el momento en que se aplica. Podemos reducir el número de aplicaciones o reducir la dosis de aplicación. Ahí estaríamos modificando el uso. Y después, cuando hacemos o implementamos estas medidas de mitigación, nuevamente tenemos que ir a hacer un proceso de evaluación de riesgo ambiental para definir si esta medida es suficiente. Si impedimos la exposición claramente, pues no hay necesidad de volver a repetir el proceso. Algunas metodologías o unos medios van diseñados a reducir o a modificar ese tipo de aplicación. Entonces podríamos pensar en utilizar algún tipo de boquilla específico, restringir la velocidad del viento, no hacer aplicaciones cuando el viento, por ejemplo, exceda 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si no ese producto podría llegar a tener una mayor tasa de deriva hacia esas áreas fuera del cultivo. Se puede restringir o pensar en un tamaño de gotas también, pensando en reducir la deriva, utilizar agentes reductores de deriva, tipos aceites o algunos inertes, o puedo cambiar mi modo de aplicación, claro, si las características del cultivo lo permiten y la formulación lo va a permitir. Aquí, por eso es que este proceso de evaluación de riesgo ambiental y de implementación de medidas de mitigación cuando se requieren, empieza muy temprano en nuestra industria, porque muchas veces la solución es en cambiar
formas de aplicación, formulaciones, presentaciones, y aquí es una opción válida. Pueden también ya restringirse el uso o implementar restricciones que nos separen ese ecosistema vecino que no queremos afectar. Claro, si el organismo donde se identificó el riesgo está fuera del cultivo. Entonces podrían implementarse distancias de seguridad o zonas buffer. Podría limitarse el tipo de suelo en el cual se aplica. En caso de tener un plaguicida que se mueve mucho con escorrentía. La inclinación, si son ambientes donde hay unas inclinaciones muy pronunciadas, podría llegar a decirse, bueno, no podemos porque se sabe que ese cultivo está rodeado de un área sensible muy cerca, podría llegar a restringirse. Todas esas medidas también o estas medidas de mitigación pueden acompañarse con esas medidas de custodia, porque tienen que darse a conocer, tiene que haber un acompañamiento o puede haber un acompañamiento necesario. Y lo que sí acompaña, digamos, a cualquier medida de mitigación es que debe comunicarse en la etiqueta, porque este es como el documento que le va a decir al usuario qué debe hacer para tener ese, no solo en cuanto a dosis, número de aplicaciones, qué va a controlar, sino qué otras medidas necesita para tener ese uso aceptable en el medio ambiente. Entonces, por eso hay la obligación de incluir esas medidas, si llegaron a identificarse durante el proceso de evaluación de riesgo, en la etiqueta. Y aquí tenemos una responsabilidad, tanto nosotros como eh, parte de la industria, como y compartida con las autoridades. Ahora bien, como les digo, las medidas de mitigación tienen que ser aplicables. Y aquí volvemos al ejemplo del colchón gigante. Si, si Si yo voy a recomendar mi espuma de camping, no, es, es la misma medida de mitigación, pero esa medida de mitigación tiene que ser capaz de controlar ese riesgo o de reducir esa exposición que ya he identificado. Un ejemplo muy interesante es con el manejo de polinizadores. Entonces, las abejas melíferas son muy importantes en la polinización. Tenemos una interacción agricultura-apicultura, los dos se benefician, y aquí la evaluación de riesgo ambiental nos da una herramienta muy valiosa para que estos dos sistemas puedan coexistir. No es el único. No es solo decir voy a hacer una evaluación de riesgo ambiental, porque también se asume que tiene que existir una comunicación entre estos dos sistemas productivos. Pero sí, como resultado de una evaluación de riesgo inicial, no se puede excluir el riesgo, hay la necesidad de implementar medidas de mitigación. ¿Por qué? Porque las abejas pueden llegar a visitar este cultivo. Cualquier cultivo o cualquier planta que tenga una flor tiene el potencial de recibir abejas. ¿Por qué? Porque es su alimento. Es como decir, si tengo en una fiesta un pastel, bueno, y si hay niños, probablemente ellos van a querer comer del pastel. Es lo mismo. Y las abejas también son importantes para la polinización de algunos cultivos. Muchos insecticidas son tóxicos para las abejas, no todos, pero muchos tienen una alta toxicidad. ¿Por qué? Porque fueron diseñados para controlar insectos que son del mismo grupo que las abejas. Y básicamente, y para muchos insecticidas, es importante implementar medidas de mitigación para reducir esa exposición y así
permitir el uso seguro del plaguicida. Estas medidas de mitigación que sean identificadas para reducir la exposición de las abejas deben colocarse en la etiqueta para que así el agricultor pueda entenderlas y eh, hacerlas efectivas. No es necesario suspender digamos, la utilización de un producto en un cultivo dado si existe una medida de mitigación viable, práctica, que pueda ser implementada por el agricultor, porque si no le estaríamos quitando a él herramientas para controlar esas plagas y estaríamos, digamos, haciendo también un daño a ese sistema productivo. En la parte de abejas, y como les decía, es muy claro cómo la industria ha cambiado. Entonces, como les decía, realmente los procesos de evaluación de riesgo ambiental y de manejo del riesgo se hacen desde muy temprano en el desarrollo de un producto. Durante los procesos de investigación bien temprano, durante esos más o menos 10 años que se demora el desarrollo y la investigación de un plaguicida químico, se inicia a entender cuál es esa toxicidad de las abejas. Pero igualmente durante estas fases intermedias de desarrollo, también se empiezan a considerar cuándo puede el producto aplicarse, en qué cultivos se está pensando aplicar. Se entiende cómo esa abeja podría verse expuesta a ese cultivo. Se sabe que no es solo por néctar y polen, también puede ser por contacto directo, ya que ellas podrían estarse visitando. Y se hacen estudios no solo de laboratorio, también de campo, claro, dependiendo de esa sustancia y del perfil que se quiere llegar y al cual se quiere utilizar ese plaguicida para poder desarrollar en forma conjunta ese escenario de uso. Y esto va de la mano con las buenas prácticas y uso seguro de ese plaguicida. Es decir, desde temprano se junta este escenario de uso con los datos que se están generando para entender y para poder llegar a generar una recomendación de uso que sea segura para esos polinizadores. Dentro de las medidas de mitigación que se llegan a generar y que se pueden generar para las abejas, está, por ejemplo, aplicación de plaguicidas fuera del periodo de floración del cultivo. Claro, si es un producto que tiene una alta toxicidad para abejas adultas, es casi inminente que no se pueda aplicar durante la floración, pero también tenemos varios cultivos que nunca se dejan llegar a floración por las mismas prácticas del cultivo. O puede llegar a pensarse, no, vamos a hacer el control de esa plaga en la postfloración. Una vez pasó ese evento de atractividad de ese cultivo para las abejas o un uso antes de llegar a la floración. Y aquí, claro, entrarían una serie de datos y de estudios para entender cuál es ese momento. También es importante eliminar malezas con flor dentro del cultivo. Esto es una práctica que debe ir mencionada. Normalmente, y lo que entiendo es que un agricultor no dejaría que esas malezas lleguen a floración porque eso indicaría un poco de descuido e igualmente esas malezas le están quitando los nutrientes al cultivo. Entonces, digamos, no es muy común que esto llegue a ocurrir porque creo que se están perdiendo nutrientes y hay un indicativo de un mal manejo dentro del cultivo, pero puede ocurrir y a veces puede ser una medida para evitar. Em, Retirar, por ejemplo, si se sabe, y aquí es donde entra, es muy importante esa comunicación entre el agricultor y el apicultor, porque como son negocios y son prácticas e industrias que se benefician, puede ocurrir
el evento o la posibilidad que existan apicultores vecinos que están usando ese cultivo para alimentación de las abejas. Entonces es muy importante que si se va a hacer una aplicación de un insecticida, este apicultor sepa. ¿Para qué? Para cubrir o retirar esas colmenas durante la aplicación. Y digamos, aquí ya varios países han entrado en apoyar estos sistemas de comunicación para para facilitar, digamos, la comunicación y hacer esa remoción o cubrir esas piqueras cuando se hace la aplicación. El método de aplicación, tratamientos de semillas, son tratamientos que, digamos, hay una menor liberación al medio ambiente con relación, digamos, a una aspersión. Claro, hay necesidad de evaluar porque las vías de exposición son diferentes. Un uso a través de gránulos, el momento de la aplicación, dependiendo, claro, de las características del cultivo, del producto, podría llegar a recomendarse, por ejemplo, una aplicación muy temprano en la mañana o al final de la tarde para evitar esos picos de forrajeo de las abejas. Establecimiento de buenas prácticas agrícolas. ¿Para qué? Para reducir la deriva, mm, porque, o sea, entre más se pierda para los ecosistemas vecinos, pues podría haber una mayor exposición. Y existe una medida de mitigación que es la menos, digamos, utilizada, que es reducir la dosis de aplicación, por- porque aquí ya a veces puede llegar a comprometerse la eficacia, pero en algunos casos, cuando hay un rango de dosis, a veces, digamos, después de un proceso de evaluación, se decide ir por la menor dosis. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes enfoques. Estos tienen que ser definidos de acuerdo a un proceso de evaluación de riesgo ambiental, tienen que tener una relación con ese escenario y no es simplemente llegar o ciegamente llegar a definirlos. Aquí ya, digamos, para terminar y para entrar a la sesión de preguntas, como les digo, la evaluación de riesgo ambiental es un proceso que nos permite integrar ese efecto que fue definido a través de estudios de ecotoxicología realizados siguiendo guías internacionalmente reconocidas que nos permitieron entender específicamente qué podría ocurrir si ese organismo es expuesto a unas dosis exageradas. Es importante que estos estudios de ecotoxicología, la mayoría, no tienen una relación directa con esa dosis que yo voy a utilizar en mi ambiente agrícola, porque estos están diseñados para entender ese peligro, entender ese efecto. En la parte de comportamiento ambiental se desarrollan también estudios para entender qué ocurre, cómo se degrada, en qué se convierte, cómo se mueve esa sustancia química si yo la llegara a aplicar en un ambiente natural, y esto en conjunto con mi modelaje ambiental y mis recomendaciones de uso y para qué lo quiero usar, entendiendo este escenario de uso, yo puedo tener un cálculo de cuál podría ser esa concentración de residuos en el agua, en el suelo, en el cultivo o en otro tipo de alimentos, y cómo estos organismos representativos para esos que viven en ese ambiente natural podrían verse expuestos. Con mi evaluación de riesgo los junto, exposición y efecto, y defino mi riesgo. Y como les decía, puedo llegar a necesitar medidas de mitigación, las cuales están direccionadas para reducir o impedir esa exposición de esos organismos o esos especies para
poder tener un uso y un riesgo que sea aceptable. Y con esto ya termino mi presentación. Desafortunadamente, eh, no entramos mucho en el detalle de cómo se hace, cómo se cuantifica, qué son esos estudios, porque necesitaríamos más de 40 minutos para hacerla, pero creo que da un barrido general de cómo se hace ese proceso dentro del desarrollo de un plaguicida y cómo esto tiene que tener una relación directa con mi escenario de uso y con eso que es pensado para ese plaguicida y todo debe ir debidamente resumido, aprobado en la etiqueta para que sea disponible para el usuario final, que es el agricultor. Al igual que lo hacen, digamos, los medicamentos, los alimentos. La etiqueta es como la forma de comunicarse y de decir, mire, esto es lo que tiene, esto es lo que así se debe usar este producto químico. Y con esto, Carlos, si quieres, ya podemos abrir a preguntas. Ok, Jimena, muchas gracias por la presentación que nos ha dado una muy buena introducción a lo que vendría a ser todo el proceso de evaluación de riesgo ambiental para el caso de los plaguicidas de uso agrícola. Hay varias preguntas. Comenzaría por la señalada por la señora Mariela Reategui, donde nos pregunta o te pregunta, y te traslado a la misma, dice, de tu experiencia, Jimena, ¿consideras que los esquemas de evaluación de riesgo ambiental en nuestros países de Latinoamérica cubren los aspectos de seguridad y permiten prácticas agrícolas sostenibles? De repente te pediría prender tu cámara y de repente ya dejar de compartir la presentación, Jimena. Muchas gracias. Ok, vamos a prender mi video. Es una buena pregunta y no es fácil de responder. Lo que tenemos actualmente en la mayoría de esquemas regulatorios en los países de América Latina es son esquemas para toma de decisiones, algunos basados en evaluación de riesgo ambiental. Para otros países aún no se ha llegado a ese paso. Por ejemplo, para los países andinos que tenemos el manual técnico andino y la resolución que lo implementa, donde la evaluación de riesgo ambiental fue implementada y el esquema se basa en ese esquema escalonado de evaluación de riesgo ambiental. El problema es que el manual describe muy bien ese primer nivel, esa evaluación de riesgo de screening, lo que haríamos rápidamente para definir si hay riesgo o no. Y después deja un poco abierto esas posibilidades y herramientas que se podrían utilizar para entender y evaluar mejor ese riesgo. Y aquí es donde aún necesitamos más trabajo para, en forma conjunta, decidir y establecer esas diferentes herramientas que se pueden establecer y donde, digamos, en la parte acuática ya hemos caminado bastante en estos diferentes proyectos que se han hecho en conjunto con las autoridades, con la industria, pero aún tenemos que seguir trabajando, digamos, aún hay un trabajo, la base ya está establecida y lo ideal es tomar un esquema basado en evaluación de riesgo para esta toma de decisiones, pero se requiere más trabajo en este, como en la parte de decisión y de establecimiento de todas esas herramientas que podrían establecerse. Gracias, Jimena. Acá hay una pregunta que viene a colación de la que acabas tú de responder, planteada por la señora Yolanda Acuña. Dice, ¿quién realiza la evaluación de riesgo ambiental de un plaguicida de uso agrícola? ¿El dueño de la molécula, es decir, el titular de registro, o la autoridad ambiental agraria del país en cuestión? Ujú. Los dos.
tienen la responsabilidad. Nosotros dentro del proceso de desarrollo de un plaguicida tenemos la responsabilidad de efectuar evaluaciones de riesgo para poder llegar a un producto y a una recomendación de uso que sea segura en el medio ambiente. Sin embargo, las autoridades también tienen esta responsabilidad de evaluar el producto, claro, si el marco regulatorio lo permite, y tomar decisiones con base en evaluación de riesgo ambiental. Desafortunadamente, no todos los países de América Latina tienen esquemas basados en evaluación de riesgo ambiental. Hay unos que aún lo mantienen con base en la peligrosidad, es decir, solo en el efecto. Pero creo que es algo que estamos caminando lentamente para llegar realmente, porque la mejor decisión debe ser basada en evaluación de riesgo ambiental, como lo vimos en el ejemplo del león. Un esquema regulatorio basado en decisiones solo con base en peligrosidad podría estar dejando fuera opciones y herramientas o productos que podrían ser utilizados de forma segura. Entonces hay una responsabilidad conjunta y deben los dos partes, digamos, hacer este proceso. Perfecto. Y para aquellos que no saben, para el caso de Perú, la evaluación de riesgo ambiental, la autoridad pertinente viene a recaer en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y siempre teniendo como paraguas el marco regulatorio de la Comunidad Andina, la decisión 804, y la norma nacional, que es el Decreto Supremo 001, que aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. Bien, acá tenemos una pregunta del señor Roberto González, que es una pregunta general, pero de repente merece algún comentario tuyo. Jimena dice, ¿qué modelos recomienda usted para hacer las evaluaciones de riesgo ambiental de plaguicidas de uso agrícola? Ujú. Bueno, modelos existen variados. Existen modelos tanto en la parte de exposición como en la parte de efecto. Existen modelos simples de screening para rápidamente hacer, cuantificar cuántos serían los residuos en los diferentes compartimientos, así como existen modelos súper sofisticados donde tendríamos que ser modeladores para utilizarlos. Dentro, digamos, existen dos corrientes grandes en el desarrollo de modelos. Están los americanos, los desarrollados en Estados Unidos, y los europeos. Si me preguntan a mí cuáles podrían ser más útiles perdón, en América Latina, yo diría los modelos de screening desarrollados por Estados Unidos, por la Agencia Ambiental Americana, EPA, son modelos prácticos. Los de screening son fáciles de manejar. No se requiere ser modelador para hacerlo. Se requiere, claro, entender qué hace el modelo, cuáles son los mejores datos para trabajar en el modelo, pero estos vienen acompañados con unos manuales que se pueden entender. Entonces, permiten, digamos, a nuestros países utilizarlos y adaptarlos. Claro, todo tiene que hacerse conociendo el modelo y entendiendo qué es lo que hace el modelo para ver la relevancia. Y tiene que hacerse un análisis de si ese modelo puede comportar o puede recrear ese escenario de uso que yo tengo en mi país. Eh, los modelos de screening desarrollados por EPA son conservadores. Tienen un grado de conservacionismo eh, práctico interesante que también nos permite un uso mejor de lo que harían los modelos que vienen de Europa, que son ultra conservadores. Se requiere ser un especialista, casi mejor dicho, tomar un doctorado para manejarlo y se requiere de modeladores. Los procesos
si nos ponemos a ver, por ejemplo, los procesos que utiliza un modelo de agua superficial, finalmente son los mismos. O sea, están dados por las normas de hidrología, de la ecuación universal del suelo. Entonces, no se diferencian. Se diferencian muchas veces cómo se integran esos parámetros y qué está tratando de recrear. Pero la base sí es, antes de utilizar cualquier modelo, hay que entender qué es lo que hace. Usar siempre los datos que recomienda el modelo. Y aquí es como, tal vez como cualquier sistema de computador. Existen muchos y todos pueden brindar una serie pero hay que entenderlos y hay que saber cuál es el que mejor se adapta a las condiciones que se quiere simular. Gracias por la respuesta. Acá el señor Hugo Ramos nos plantea lo siguiente. Dice, en algún país de Latinoamérica, al realizar estos estudios, la autoridad o el formulador ha decidido no autorizar el uso o retirar la autorización de uso originalmente otorgada. Sí, digamos, esta es una posibilidad que puede ocurrir durante el proceso de registro, sea un registro inicial o sea un proceso de re-registro. Puede puede llegarse al momento en el cual no hay un acuerdo en que haya un uso seguro. A veces lo que ocurre es, eh, no se puede o se llega a digamos, la problemática y que debe tratar de evitarse es llegar a esa decisión sin haber agotado todas las herramientas posibles o desconsiderar algunas herramientas por alguna preocupación eh, o por falta de entendimiento de algún estudio. Entonces, puede llegarse eventualmente a a la decisión de, no, tal vez este uso ofrece más riesgo del que sería aceptable, pero lo importante siempre es agotar todas esas herramientas para entender ese escenario en el mundo real. Porque, y aquí es muy importante, por ejemplo, una decisión de no registro con base en un cálculo efectuado con un modelo de screening es no es justo, digámoslo así, porque estoy tomando una decisión basada en unas consideraciones que están muy lejos de la realidad. Entonces, siempre que se llegue a ese eventual punto de hay que tomar una decisión, siempre tratar de hacerse cuando ya se ha agotado todo ese esquema escalonado, se han utilizado todas las herramientas, se ha entendido perfectamente y tal vez la solución puede ser esa o tal vez implementar mayores medidas de mitigación o un programa de acompañamiento del, digamos, del uso, si es que, digamos, hay una necesidad inminente de tener ese control o esa herramienta. Ok. El señor Henry Sosa pregunta, ¿no se considera el uso de productos fitosanitarios que no afecten las abejas como medida de mitigación? Mm, Bueno, aquí esa es una pregunta que queda un poco difícil sin entender. Digamos, el, la posibilidad, sí, el producto va a ser utilizado en la floración. Se requiere efectuar todos los estudios para entender cuál es esa exposición durante la floración. ¿Por qué? Porque la floración va a ser ese momento en el cual va a haber una mayor atractividad a las abejas. Como regla general, uno no puede decir los plaguicidas no deberían tener ningún efecto, no sé, una toxicidad de cierto grado para poderse utilizar en la agricultura, porque
la exposición puede no existir o puede ser a unos niveles que no causen efectos a las abejas. Pero sí, lo que se busca con cualquier, digamos, plaguicida es que no llegue a afectar esa colmena y esa comunidad de abejas. Correcto. Acá tenemos una pregunta la, de la señora Ana Vaillant. Dice, ¿es necesario realizar estudios ecotoxicológicos agudos para todos los tipos de formulaciones de un mismo ingrediente activo? ¿Es válido presentar argumentos puente? Sí, es muy válido y en eso, ese es un punto muy interesante de cómo ha evolucionado la ecotoxicología a través de todos estos ya años e igualmente la toxicología. Antiguamente, es necesario hacer estudios de ecotoxicología aguda y crónica para el ingrediente activo. Con- Desde el inicio de la ecotoxicología en 1976 hasta ahora, y con toda esa cantidad de estudios, ya se ha podido estudiar y evaluar y definir que no es necesario hacer estudios específicamente para todas las formulaciones que se requieran, estudios de toxicidad aguda. Y se ha demostrado que la toxicidad es derivada principalmente del ingrediente activo, que es el que tiene una actividad biológica y es el que se encuentra muchas veces en mayor proporción con relación a los otros inertes. Entonces es muy difícil ver un inerte que tiene la capacidad de cambiar completamente el perfil de toxicidad de un producto formulado. Tendría Hay casos, pero muy aislados y en esa proporción le queda muy difícil. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un ingrediente activo que es altamente tóxico para peces, es muy difícil que el producto formulado llegue a tener un perfil de, completamente diferente, o mejor, digámoslo al revés. Un producto que no es tóxico para peces, si tengo un producto formulado, conozco mis inertes, sé que ninguno de ellos tiene una capacidad para alterar, que lo llegue a alterar es muy difícil. Entonces, ya teniendo esa evidencia y existiendo metodologías para predecir esa toxicidad del producto formulado con base en la aditividad, hoy en día ya muchas agencias regulatorias, como por ejemplo Estados Unidos y Europa, ya no exigen los estudios de toxicidad del producto formulado especialmente para organismos vertebrados. ¿Por qué? Porque aquí también entra la cuestión de los grupos de bienestar animal donde dicen, mire, señores, es, no se pueden hacer estudios de laboratorio cuando no hay una justificación para hacerlos, especialmente en estos organismos vertebrados que tienen la capacidad, bueno, y a partir digamos, del pulpo en adelante, aun cuando no sea vertebrado, son organismos que tienen una capacidad de sentir mucho mayor. Entonces, hay la necesidad de hacer bien las cosas, de trabajarlos bien, de no hacer estudios innecesarios. Y aquí los estudios con el producto formulado entran un poco a ser innecesarios, porque no, la toxicidad está derivada a través del ingrediente activo y yo no voy a generar informaciones mayores o diferentes. Claro, si hago el estudio de toxicidad con el producto formulado, probablemente el valor de mi dosis letal va a ser diferente que si lo calculo con base en el ingrediente activo, pero se mantiene en el rango de la categoría toxicológica. Entonces, no hay necesidad de hacerlos y eh, cada vez se crean, digamos, metodologías, eh, procesos para evitar la realización de estos estudios innecesarios. Y adicionalmente tenemos que considerar que muchos de los organismos
A diferencia de la parte, digamos, humana, muchos de estos organismos nunca entran en contacto. Por ejemplo, los organismos acuáticos nunca entran en contacto con el producto formulado. Ellos entran en contacto con residuos que podrían llegar a movilizarse. Y ustedes saben que una vez se aplica un producto, cada componente empieza a actuar de forma separada, tiene características de comportamiento ambiental. Entonces, el producto formulado que yo aplico en mi cultivo no va a llegar como producto formulado al agua. Tal vez lleguen unos residuos de ingrediente activo al cuerpo del agua. Entonces, en organismos acuáticos sí que es innecesario hacer estas pruebas con productos formulados. Para algunos organismos terrestres, tipo abejas o lombrices, puede llegar a requerirse, pero la idea es tener una justificación de por qué. Porque hay un contacto directo, porque ya hay una toxicidad que necesito entender mejor. Entonces, depende también del organismo. Pero ya en, digamos, en Europa y en Estados Unidos no son requeridos de forma rutinaria. Gracias por la respuesta. Acá la señora Katia Zapata pregunta, ¿podría ser una medida de mitigación considerar áreas de cultivos barrera con floración próximas al cultivo objetivo? Esta es una medida de mitigación, yo diría, controversial. Está siendo recomendada en Europa, en algunos países ampliamente, puede servir, pero trae la desventaja que al crearse digamos, una barrera con alimento, se podría llegar a atraer las abejas en los momentos indeseados y muy cerca al cultivo. Se está recomendando, ¿por qué? Porque puede ser un reservorio, un alimento para abejas, para otros insectos, pero tiene que hacerse bien, porque si no estás trayendo una condición de atractividad directamente, o podrías ponerla muy cerca a donde al cultivo donde se va a aplicar y donde probablemente lo vamos a aplicar en un momento que en el cultivo no haya atractividad, pero si al lado tengo una alta atractividad y no lo he hecho bien para asegurar que esa distancia se mantenga y no llegue a haber esa unión como tan cercana. Entonces aquí traemos el riesgo es exposición y efecto, y los dos tienen que estar juntos y en tiempo y en espacio. Ok, muchas gracias. Acá Jocelyn Vargas Morales pregunta lo siguiente. Dice, es muy importante que ahora los productores y formuladores de plaguicidas se preocupen mucho en los estudios ecotoxicológicos con los recientes productos, con los productos más nuevos. Primera pregunta, ¿qué pasa con los productos más antiguos que existen en el mercado? Y segunda pregunta, ¿qué se está haciendo en el Perú respecto al tema del glifosato? Bueno, digamos, efectivamente, digamos, los productos nuevos vienen desarrollados bajo unos esquemas un poco eh, más exhaustivos con relación a la evaluación de riesgo ambiental, a diferencia de los antiguos, pero digamos, los antiguos también sufrieron un proceso de evaluación, de desarrollo, y en muchos países del mundo existen estos procesos de reevaluación de forma rutinaria. Igualmente, las empresas internamente también, y sobre todo en países donde tal vez no existen estos procesos tan rutinarios de reevaluación, entran a evaluar sus productos porque, digamos, el compromiso y la responsabilidad de la industria va más allá de lo que pide exactamente la ley en algún momento. Todos sabemos que tenemos que utilizar bien el producto, hay que generar las medidas de mitigación necesarias para asegurar este ambiente. Entonces, aquí entra un proceso un poco, dependiendo del país, no tan regulado, pero donde en la industria tenemos conciencia de eso y estamos trabajando, digamos, para mejorar, para aquellas
plaguicidas donde se tienen los datos porque se han evaluado y por eso digamos, fueron registrados para haber cumplido con esos requisitos de salud. ¿Tú me puedes recordar la segunda pregunta que era de, de Perú? Sí, ¿qué se estaba haciendo en el Perú respecto al glifosato? Bueno, sí, es una Mm. pregunta potestativa de responder, pero de repente lo que yo puedo mencionar es que el glifosato en el Perú es un herbicida que tiene un registro válido y que está plenamente vigente, ¿no? Ya todos también nos hemos enterado por una serie de publicaciones en revistas especializadas y digitales que en la Unión Europea, en Estados Unidos, están haciendo una serie de estudios. Últimamente en la Unión Europea un grupo de trabajo conformado por 5 países ha establecido de que el glifosato no entraría en la categoría de ser un plaguicida cancerígeno, ¿no? Entonces, hay todavía mucha controversia, pero lo que sí se puede decir para el caso de Perú, que es un herbicida que tiene un registro vigente y perfectamente válido, ¿no? Ujú. Acá hay una pregunta de la señora Marta Galarza. Dice, ¿nos podría comentar qué estrategias se han podido aplicar para cerrar la brecha entre el conocimiento científico y el conocimiento popular del agricultor con baja escolaridad y con un bajo acceso a asistencia técnica que ha llevado a un sobreuso de plaguicidas en dosis y exposición? Bueno, aquí, digamos, es un área o es un campo donde como industria y dentro de las asociaciones hemos generado muchas actividades para tratar de reducir esa brecha. Tratamos de, digamos, con las actividades de custodia, acompañar, digamos, los lanzamientos, hacer actividades de buen uso, de manejo adecuado. Claro, todavía hay, digamos, no es una actividad fácil, trabajamos dentro de las empresas, de la asociación, e igualmente con las autoridades trabajamos para esto. Yo creo que este es, digamos, un, un trabajo constante y de hormiguita que tiene que estar siendo efectuado constantemente y donde nunca podemos bajar la guardia. E indudablemente un trabajo de responsabilidades compartidas, en donde todos los actores de la cadena de valor de los agroquímicos, ¿no es cierto?, y de la cadena agroalimentaria tienen un rol y responsabilidades que cumplir. Ujú. A ver, el señor Oscar Zulca, ya tenemos 3 preguntas finales, manifiesta o pregunta, ¿cómo se modificaría una evaluación de riesgo ambiental si se da el caso de que el ingrediente activo sea insoluble en agua, como el caso del azufre? ¿Eso afectaría los estudios que se necesitarían para realizar esta evaluación? Bueno, digamos, si hay muchos ingredientes activos que son insolubles en agua. Cuando se diseña el producto formulado, realmente se le adicionan una serie de inertes y de otros componentes para hacerlo soluble en agua. Sí, se va a utilizar dependiendo de la forma de uso. Dentro de la ecotoxicología, y como tenemos que hacer pruebas de ecotoxicidad en organismos acuáticos, las guías nos requieren que hagamos que ese producto se solubilice en agua. ¿Para qué? Para que entre en contacto con los peces en los estudios de toxicidad de peces, con los invertebrados acuáticos en caso de utilizar la dafnia o las algas en caso de estar haciendo un estudio. Entonces, tenemos que hacerlo soluble en agua. ¿Por qué? Porque toca. Ahí las guías recomiendan el uso de solventes para hacer ese ingrediente activo soluble en agua. Claro que las guías indican hasta un tope máximo. ¿Por qué? Porque tampoco podemos, digamos, llegar a adicionar tanto solvente que vamos a enmascarar los efectos del ingrediente activo. Entonces, las guías recomiendan usos diferentes solventes y nos indican hasta qué cantidad se pueden adicionar. Se efectúa el estudio
y se trata de llegar a un efecto. Muchas veces no se logra obtener un efecto porque la cantidad de activo que se logró solubilizar no es mayor y sobre todo en esos activos que no hay una alta toxicidad, no se logra definir exactamente, por ejemplo, una concentración letal. Y lo que se hace en estos casos es decir, bueno, o sea, adicioné la máxima cantidad de ingrediente activo, la máxima cantidad de solvente que indica la guía y no tuve mortalidad, por ejemplo, así que declaro mi mortalidad, por ejemplo, en peces, mayor a una concentración de 100 miligramos por litro. Igual se hace para Daphnia con este sistema límite y igualmente para algas. O también se puede, en caso de llegar a observar una mortalidad, declararla mayor a esa concentración, si no fue un estudio límite, a esa concentración que fue la máxima concentración probada y con base en la solubilidad. Y esto aparece muy bien descrito en el reporte del estudio. Bien, el señor Rafael Valdivieso te pregunta, eh, ¿conoce usted algún antecedente de sanción o multa penal por delito ambiental, considerando que muchas veces es el agricultor quien incumple lo que está indicado en la etiqueta del producto? Esto no solo para el Perú, dice, sino para los países en los cuales tú te desenvuelvas. Claro, bueno, por ahora no he conocido la ejecución de este tipo digamos, de sanciones y de multas ambientales, tal vez porque no es el área de actuación directa de mi función. Sin embargo, sí lo he visto, digamos, descrito en las normativas de diferentes países donde se dice eh, el mal uso podría llegar a- a clasificarse como un delito ambiental. Pero no conozco, desafortunadamente, digamos, yo creo que esto es más una pregunta para el área jurídica, si se ha llegado a esos Correcto. instantes. Y la penúltima pregunta, el señor Raúl Carlos Medrano plantea el uso de plaguicidas de banda verde, que la banda verde no se usa, vamos a decir banda azul, provocan menos o igual daño que las demás bandas toxicológicas al medio ambiente, a la flora y a la fauna. No, digamos, la banda toxicológica está relacionado directamente con la categoría toxicológica basada en estudios, digamos, direccionados para la parte humana, estudios efectuados en ratas. Entonces, no tienen relación con la peligrosidad ambiental que se podría tener. Podría uno pensar o lo único que podría llegar es a extrapolarse con la toxicidad para otros vertebrados. Y aquí estaría hablando de otros mamíferos terrestres, pero no, digamos, los sistemas de clasificación en la parte ambiental se hacen por tipo de organismo y no son, no tienen relación directa con esto de las bandas y las categorías toxicológicas usadas en la parte humana. Bien, acá el señor Luis Chávez nos dice, ¿podría comentarnos la importancia que también tiene el considerar en la mitigación de riesgo a los insectos benéficos, no abejas, y predadores, así como el uso de equipos de protección personal de parte de los aplicadores? Ujú. Bueno, digamos, la parte de aplicadores es más humana. Para la parte de insectos benéficos, indirectamente, todas las medidas de mitigación que implementamos para proteger a los polinizadores también ayudan a los insectos benéficos. Ok, y la última pregunta, Jimena, formulada por el señor Germán Esquivel, dice, ¿conoce algún caso de venta aplicada
de plaguicida químico de uso agrícola para reducir el riesgo? Sí, pues digamos, en Bayer teníamos un producto donde se realizaba una aplicación directa y son casos, digamos, ahí entra más el juego costo-beneficio de este tipo de productos. Correcto. De verdad que ha sido una jornada muy productiva. Como mencionamos, el webinar expuesto por Jimena es una introducción a todo el tema de la evaluación de riesgo respecto a los plaguicidas de uso agrícola, riesgo ambiental. Por ahí han habido varios comentarios, Jimena, que han quedado muy satisfechos con la exposición y nos están solicitando una nueva, pero donde se detalle con más profundidad estos temas, porque parece que hemos tenido dentro del auditorio también algunos especialistas de la academia y que están vinculados al negocio de plaguicidas y a la asesoría técnica que están requiriendo este tipo de información. Lo vamos a evaluar y vamos a conversar contigo y vamos a ver si es que en una nueva oportunidad podemos desarrollar con más profundidad este tema que es muy importante dentro del de la agricultura dentro del control de plagas, como es el uso adecuado de los productos de protección de cultivos. Para todos los que han seguido el webinar, les mencionamos que la grabación del mismo queda en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Cultivida, próximamente en nuestro canal YouTube que vamos a inaugurar, y la pueden consultar y hacer la difusión del caso con todos sus grupos de contactos y en sus redes sociales. Bien, agradecemos a Jimena nuevamente por su participación, por su apoyo y la comprometemos a que nos acompañe en un nuevo webinar a definir. Muchas gracias, Jimena. Bueno, Y muy muchísimas buenas noches a gracias todos a los ustedes. asistentes.